¿Cómo ir al cielo? El decir que el cielo existe o no, no va a desechar la realidad de su existencia. Dios dice en su palabra que sí hay un cielo, un lugar de descanso para todos aquellos justos elegidos desde antes de la fundación del mundo. Pero ¿todos entran ahí? La verdad es que no. No por hacer buenas obras o por creer que eres bueno vas a ir al cielo, no. De hecho, la palabra dice que no hay nadie bueno, ni siquiera uno, que todos se han caído y que todos han pecado. Y la Biblia dice que hay que ser perfectamente morales para poder ir al cielo. Y eso es imposible para nosotros, porque haciéndonos una autorreflexión, respondamos las siguientes preguntas. ¿Alguna vez has mentido? Pues obviamente, todos han mentido, todos son mentirosos. ¿Alguna vez has robado? Sí, aunque sea algo mínimo, no importa, aunque sea uno, pero ya lo hiciste. Y eso te hace un ladrón. Estos mandamientos que hemos visto de la ley moral de Dios son solamente dos, y la Biblia dice que al romper uno rompes todos. O sea que si rompo todos no soy bueno. Y Dios no puede convivir con el pecado. Su palabra dice que santo, santo, santo. Es perfectamente moral. Si nosotros siendo malos, injustos, pecadores, no toleramos ciertas injusticias que se nos hacen, imagínate a Dios siendo perfectamente moral. O sea, Dios, ¿cómo va a tolerar un mínimo pecado en su reino? La Biblia dice que todos los mentirosos, los ladrones, los hechiceros, los ávaros, los fornicadores, todos ellos irán al lago de fuego, que es peor que el infierno. Entonces, viendo mi condición de cómo estoy yo, pues me toca ir al infierno. Eso es lo que justamente merezco. Por más que haga buenas obras, no me va a llevar al cielo, porque dice Dios que nuestras buenas obras son como trapo de inmundicia para Él. Entonces, si no puedo cumplir la ley y mis buenas obras no sirven para que pueda ir al cielo, entonces, ¿qué debo hacer? Pues hay buenas noticias. Primeramente, para ir al cielo hay dos caminos. O sigues la ley, que ya vimos que es imposible para el hombre por su naturaleza pecaminosa, o aceptas el camino más sencillo que Dios nos regaló por gracia. Mira, Jesús vino hace 2000 años y vivió una vida perfecta. Nació en la forma más débil del humano, como un bebé. Creció y vivió una vida recta, muy sana. Cumplió la ley a la perfección, lo cual le hizo ofrenda perfecta para el pecado. En su bautismo, Juan le impuso las manos sobre su cabeza diciendo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». ¿Qué estaba haciendo en este acto? Pues bien, lo que estaba haciendo es traspasar el pecado del mundo a Jesús. Dado que antiguamente se mataba un cordero una vez al año para la expiación de los pecados por cada persona, y antes de matarla o de degollarla, la persona o el pecador ponía sus manos sobre el cordero, y ahí es donde el sacerdote degollaba la ofrenda, y bueno, esa sangre la purificaba de sus pecados. Pero dice la palabra que esta sangre no la purificaba al 100%, sino que era un modelo de lo que iba a venir después, que es la obra perfecta de Jesucristo. Entonces Jesús llevó el pecado del mundo, y al ser crucificado en esa cruz, dijo algo muy interesante, que fue: «Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado?». Y eso lo dijo dado que él en ese momento estaba recibiendo la ira de Dios. Es decir, al tener el pecado del mundo, ¿cuál era la consecuencia de ello? Estar alejado de Dios. Y por eso Jesús le dolía demasiado estar lejos del Padre. Y por eso dijo eso: «Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado?». Y luego también dijo otra palabra que significa consumado es decir, pagado. Te voy a explicar muy sencillo lo que quiere decir todo ello. Pues bien, tú y yo teníamos una deuda con Dios, como en un tribunal donde está el juez, que es Dios, y tú eres el pecador, el delincuente, y te toca una pena imposible de pagar para ti, y te mereces la cadena perpetua. Pero viene otra persona y ofrece la cantidad de dinero que debes de pagar, o sea, tu multa, y la paga por ti. Depende de ti si la aceptas o no. Y ese que paga tu multa es Jesús. Eso es lo que quiere decir. Si lo aceptas, te salvas, porque es justo lo que está haciendo el juez. Un juez justo no va a dejar que el delincuente diga: «Ah, yo doy dinero a la Cruz Roja y visito a los enfermos cada vez
una vez en la semana, pues el juez no te va a dejar libre. Eso es incoherente decirle. Lo mismo pasa con Dios. Y eso es lo que pasa con nosotros. No podemos excusarnos diciendo algo ilógico, porque no tiene coherencia eso. Es por ello que sí es justo que alguien más pague tu multa por ti, y normal te puede decir. Y eso es lo que Dios nos ofrece a nosotros. Depende de cada uno aceptarlo o no, y si lo aceptas a buena hora, porque dice la palabra que tú lo aceptas y tendrás la vida eterna. Es decir, si te arrepientes y confiesas que Jesús es tu Señor y Salvador, porque te está salvando de la ira de Dios, de la condenación eterna, para ir a la vida eterna juntamente con Él para siempre. Eres salvo por tan solamente aceptar la obra de Jesús. Aceptas que Él tomó el lugar que tú merecías en esa cruz. Te arrepientes, confiesas ante el Señor que eres un pecador y que necesitas de su ayuda, necesitas de su Salvador, de Cristo. Aceptas su sangre que derramó por ti en esa cruz. Aceptas que esa sangre cubrió tu alma, revistió tu alma y la hizo santa y limpia. Es así como Dios te va a aceptar, no importa la condición en la que estés, porque o si hayas hecho cosas aparentemente para ti imperdonables, porque el Señor no mira eso, dice la palabra, y nunca más me acordaré de tus pecados. Entonces es cuestión de aceptarlo. Inclusive puedo decir que en la cronología de Cristo vemos que Rahab, una prostituta, fue parte de la ascendencia de Jesús. Rahab y Salmón, que dieron a Boz, que dieron a luz a Obed, Obed a Isaí, e Isaí al rey David. A Dios le importa que tú lo aceptes como tu Señor y Salvador. Así que solo debes arrepentirte, confesar tu pecado al Señor, pedir que te perdone y ora para que también le pida que sea su hijo o sea su hija. Bendiciones.